Hola, soy María Teresa Priego, bienvenidas Abiertamente. Según el censo de 2023, 3.100.000 personas se autorreconocen como afromexicanas o afrodescendientes, lo que representa el 2.4 de la población del país. 7.4 millones de personas declaró hablar alguna lengua originaria. La región con mayor población afromexicana es la Costa Chica, al sur del estado de Guerrero y el suroeste de Oaxaca. El estado de Guerrero concentra el mayor porcentaje de población afrodescendiente a nivel nacional, 9.5%, seguido de cerca por Oaxaca, Veracruz y el Estado de México. No está en la estadística, pero yo pondría Tabasco, de donde yo soy. Hoy conversamos de negritudes con nuestra invitada Tatiana García Altagracia, afrolatina, productora de radio y cine. Hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Bienvenida Tatiana García Altagracia, afrolatina, comunicadora, maestra en producción de cine, conductora de radio entre México y Nueva York, creadora y conductora del programa Negritud en Convoy Network, espacio dedicado a la historia, la música y la cultura afrodescendiente. Fue directora asociada de Cinema Tropical y coordinadora del programa de producción de la New York Film Academy. Querida, qué gusto. Un placer poder estar aquí y muchísimas gracias por el espacio. Yo quisiera comenzar, Ambulante publica una carta entrañable que tú escribiste para tu mamá, donde hablas de esta búsqueda tuya como una hija que crece y recuerda los conflictos de su mamá con ciertas características suyas. Sí, wow, qué buen flash, qué momento. En retrospectiva, verlo, para mí esa carta significó muchas cosas, porque era un momento en el que yo volvía a México después de una larga temporada en Nueva York, cerca de mi familia dominicana, y de un encuentro con mi identidad muy particular. Vivía en un barrio que es un barrio que se llama Harlem, sobre todo que es un barrio muy negro, y por primera vez en mi vida, en una etapa de adultez, me encuentro en un lugar donde no hay un cuestionamiento de quién soy. Uh-huh. La comunidad donde vivo es claramente, soy una más de ese espacio y de la gente que se mira como yo y que nunca me preguntaron, cosa que siempre me ha sucedido en la vida, de dónde eres, o tu acento es un poco raro, o tienes rasgos un poco peculiares, o hablas de alguna manera un poco extraña. Y regreso a México, porque aquí fue donde nací. Mi madre falleció en el 2014, y con un montón de reflexiones sobre mi identidad. Primero empiezo a hacer este programa y poco tiempo después me contactan de Ambulante para poder escribir algo durante la pandemia. Y yo inmediatamente me encontraba en un espacio donde me habían cuestionado mucho si yo era negra o no, o podía decirme afrodescendiente o no. Cosa que me causaba mucha molestia que lo dijeran. Y entonces abro esta carta que primero publico en mi Facebook directamente para mis amigos, y como en un discurso interior, pensando, hablándole a mi mamá fallecida y diciendo cómo las cosas han cambiado, y de algo que un tema que pareciera que en mi casa era tabú desde la infancia, pero a la vez presente sobre nuestra negritud, y de repente hoy tengo que salir a defenderlo todavía y a poder posicionarme en ese lugar. Y le escribo porque empiezo a notar a lo largo de mi vida toda la lucha que ella tuvo que hacer, y que no solamente una lucha en un espacio o en una geografía, sino que lo hizo durante 4 países. Cuéntanos, por qué es muy fascinante la historia de tu mamá. Pues mi mamá nace en República Dominicana, hija menor de 32 hermanos. 32 hermanos. Y bueno, mi abuelo tuvo varias mujeres, pero ella es la más chica de estos 32. Y mi abuela migra a Nueva York porque, bueno, vivían en muchísima pobreza,
porque mi abuelo no se hacía cargo, digamos. Él tenía muchísimo dinero, pero con 32 hijos y tantas mujeres, había un cierto descuido. Y mi abuela en desesperación migra a Nueva York y es costurera en una de estas fábricas de Soho, de piel, donde poco a poco fue trayendo a sus hijos uno a uno. ¿Cuántos eran hijos biológicos de ella? 5. 5. Y la más chica, mi mamá. Y entonces cuando ya le toca a mi mamá llegar allá, pues va a hacer la secundaria y la preparatoria. Estando ahí, llega a esta ciudad maravillosa en un momento muy crucial. Estamos hablando del 64 hasta el 69, vivió ahí. Y tiene un impacto muy, muy, muy fuerte con la ciudad. La primera vez que escucha de algo llamado comunismo, empieza a entender los derechos civiles y sobre todo es una etapa muy importante en Nueva York, donde los derechos civiles para la gente negra es algo importante. Ella también empieza a escuchar sobre los derechos de los trabajadores. Y todo eso la conmueve mucho, pero sabe que no quiere quedarse en Nueva York, porque no va a tener mucha oportunidad siendo hija de una madre soltera, obrera, y pudiéndose embarcar en cualquier de los costos de una universidad. Dice, pues yo me regreso a República Dominicana, donde la universidad es libre y gratuita. Se regresa en tiempos bastante peculiares en el gobierno de Balaguer, que era un gobierno bastante represivo, y consigue una beca para irse a la Unión Soviética a estudiar a una de las universidades más élites de la Unión Soviética, que no era muy común. La mayoría de la gente latinoamericana iba a estudiar a la Patricio Lumumba. Sí. Mi madre no ahí, va al Instituto Politécnico de Kiev, que es un instituto de ingenierías altamente importante, pero sobre todo de élite rusa en ese momento, ucraniana. Y ahí vive y conoce a mi padre biológico, que es un hombre que está estudiando economía, que es de Los Mochis, Sinaloa. Ahí es donde México llegó a tu vida. Ahí es como llegó a la de ellos, porque yo todavía llego mucho después. Sí, claro, pero fue la irrupción de la mexicanidad. Exacto. Y tienes un hermano, ¿tú naciste allá o tu hermanito? Mi hermano nació allá Tu en el hermano, 72. Sí. ¿Y luego? Pues vivieron ahí hasta el 76 y de ahí mi padre la convence de venir a México y es en el 79 donde yo ya nazco aquí en México. Y de ahí es un poco donde surge, porque el momento para mi madre llegar a México fue un momento muy cruel también. Empieza a no tener muchos acuerdos con mi padre, no es aceptada en la familia. Lamentablemente la discriminación y el racismo es algo que fue determinante para ella dentro de esta familia, pues de rasgos muy güeros y de ojos muy claros, en los cuales pues ella sí nunca se sintió bienvenida. Y bueno, ¿Y fueron sus hijos obvios? fueron muy obvios, porque sobre todo en el momento también de la separación, porque yo por lo menos no crezco cercana a esa familia. Tengo ahora, y se fue construyendo gracias a mis primos, una relación distinta que la generación de los hermanos de mi padre. Pero yo misma, él también rompe un poco la relación, bueno, no un poco, bastante, nos abandona. Cuando estaban ustedes en Mochis, tu papá... Nunca vivimos en Mochis, vivimos aquí en la Ciudad de México, pero sí, o sea, se separan y mi padre desaparece del cuadro. Entonces, mi mamá se queda en México sabiendo y se enamora mucho de México. Entiende que en México va a tener algo que ni en Rusia, ni en República Dominicana, ni en Nueva York encontró. ¿Qué encontró aquí? Encontró una fascinación realmente de poder crecer, de poder que sus hijos tuvieran una oportunidad que no había visto en 3 países. La oportunidad de poder tener una escuela, de tener una educación digna, de poder ser mucho más cercanos a los valores que ellas tenía, sobre todo de intelectualidad y de cultura. Encontraba en México un lugar bellísimo, con una riqueza profundamente intelectual y revolucionaria y progresista. Eso era mucho más alineado a sus creencias propias que cualquiera de estos países. Y luchó mucho para que nosotros viviéramos aquí. Le costó, estando ella sola,
pues nos llevó después a Nueva York a criarnos un rato para hacer la primaria, un pedazo de la secundaria de mi hermano, pero siempre con la mira hacia México hasta que lo logró y pudo regresar y empezar a ser una profesora con muchísimo orgullo y muchas responsabilidades, como ella diría, hacerse ciudadana con todas las responsabilidades que eso implica y ser profesora e investigadora de la UAM Xochimilco, de la cual somos muy orgullosos nosotros de ser una especie de hijos también de una universidad pública y libre, ¿no? Me encanta lo que dices. Te voy a interrumpir tantito, regresamos. Abiertamente, continuamos. Regresamos. Nuestro fetiche para hoy, El negro Yanga y Cazadores de Hombres, de la pintora afromexicana Aide Rodríguez López. Aide nació en Coajinicuilapa, en la Costa Chica de Guerrero, de familia campesina. A ella desde niña le gustó muchísimo la pintura. A los 38 decidió hacer un retrato de su abuelita y en ese momento entendió que la pintura era lo suyo y que su compromiso y su deseo era plasmar la historia oral de su comunidad, recrear la cultura de sus ancestros y también la vida hoy en las comunidades afrodescendientes. Aide ha expuesto en galerías en México y en Estados Unidos y les recomiendo muchísimo que se acerquen más a su obra. Tiene una página de internet y la van a disfrutar. Para mí me dio una alegría descubrirla, no la conocía. Me gustó muchísimo su trabajo. Querida, entonces estamos hablando de tu mamá. Ella, me dices, es la primera universitaria de su familia con todo ese esfuerzo. ¿Y después qué sucede? Se va a Nueva York con la familia, regresa a México. Sí, regresamos a México a finales de los 80 y fue aquí donde, bueno, empezamos a establecer la vida y las conversaciones sobre, bueno, la vida familiar, pero sabiendo que estábamos en un lugar muy raro, cosa que empiezo a reflexionar mucho tiempo después, justamente en esa carta, ¿no? Que es cómo uno define su identidad y qué significa la negritud. Si me hubieras preguntado de chica, creo que es algo que nunca se habló en mi casa directamente. Hay un momento muy icónico que es mucho tiempo más adelante, yo ya tengo 26 años y estoy en Nueva York y llega el... Siempre a mí los censos me mueven mucho por justamente la parte identitaria. Y llega el censo como en el 2008, que tengo que llenar en la casa, y es muy claro después de la tercera pregunta del censo en Estados Unidos, es, bueno, a partir de este momento, si usted es latino, puede continuar, si no, sáltese a la pregunta 15, una cosa así. Y dice, si usted es, marque de qué etnia pertenece dentro de los latinos, había que dejar muy claro, ¿no? Entonces, primero blanco, y entre paréntesis latino, ¿no? Porque los americanos son muy firmes en querer hacer eso, los gringos. Y la segunda era negro, y la tercera indígena. Yo me quedo viendo y dije, ¡ah, qué bien! Soy negra. Entonces, y parecía un acto cómico, porque le hablo a mi mamá, le digo, mamá, acabo de descubrir que soy negra. Y muy en el humor de mi mamá me dice, ah, bueno, lo que yo parí fue idiota. Y le dije, pero es que nunca hemos hablado del tema. Me dice, ¿pero qué no te ves en el espejo, que no me ves a mí? Le dije, sí, pero es que nunca hemos hablado del tema. Y hay algo que es muy terrible también, y es la invisibilidad en la cultura latinoamericana, no solamente exclusiva de México, sino también es parte de República Dominicana. A mí me impresiona muchísimo que en México fue hasta 2019 que se cambió el artículo 2 de la Constitución para separar las comunidades negras de las comunidades indígenas. Era como si fuera lo mismo, cuando son cosas totalmente distintas. Sí, bueno, no existía ni siquiera la categoría, totalmente invisibilizados por cientos de años. Es el Tratado Transatlántico, que es algo que es muy importante entender, trajo a 3 puertos mayoritarios muchas más personas negras que incluso a los puertos estadounidenses. Y esos 3 puertos es Brasil, Perú y México. México, la historia es muy bella y es muy bello que justamente el fetiche que tienes hable de Yanga, ¿no? Porque Yanga es un ícono que es líder, liberador de pueblos y es uno de los grandes personajes de México.
Y no es que no hayan estado durante la historia, sino que de alguna manera se han ido diluyendo estas imágenes de la negritud. Y es muy triste porque cuando la gente asume la negritud mexicana o la afromexicanidad, también está diluida en los estereotipos de lo que eso significa. Y esos estereotipos generalmente son negativos. Sí, nada más quiero hacer una acotación, lo de que Yanga fue el que creó en Veracruz, San Lorenzo de los Negros, el primer territorio libre de América. Totalmente. Y eso es una idea maravillosa, pero empezamos a escuchar a Yanga algo muy recientemente. Sí. Por eso digo, cuántos cientos de años ha sido invisibilizada. Yo crecí en un mundo donde a mí de frente se me decía, es que en México no hay negros. Y siempre me sorprendió esa declaración. ¿Cómo que no hay? Claro que los hay. Nada más que no son vistos. Entonces, no, es que son costeños. Y todos esos estereotipos son pequeñas heridas a una identidad y a una afrodescendencia mundial, de una herida que todavía viene a ser muy profunda, de una diáspora que ha sido repartida no solamente en el continente americano, sino en el mundo entero. Hay una deuda histórica tremenda donde aún hoy en 2026 se siguen invisibilizando estas comunidades, y también a los que no somos de esas comunidades, pero que somos parte de la diáspora, justamente donde cabemos en la intersección, que dentro de los contextos del amor y de las sociedades y de los países, pues también nos enamoramos de otras personas y de otras etnias, y salimos nosotros los que estamos dentro de la intersección. Y a veces esa categorización, por ejemplo, incluso en nuestra misma Constitución mexicana, se olvida de esa herida y se olvida de que la afrodescendencia no solamente pertenece a comunidades, sino que es diversa, es grandísima, que probablemente esté en todos los estados y que no es lo que se imaginan. Yo me molesta mucho que tanto los pueblos originarios como la afrodescendencia siempre se quieran categorizar en una zona, en un cubito, en un globito y en una sección geográfica, cuando no es así. Creo que también tiene que ver con cuáles son las comunidades que comenzaron la lucha y que han ido como tomando fuerza en las reivindicaciones. Creo que puede tener, pero tú, bueno, es que hay dos cosas que quiero que me cuentes. Primero, lo del censo, y luego lo de la comunidad de Coahuila que me contaste. Sí. Tu experiencia en el censo acá en México. Bueno, claro, en el 2019, que es la primera vez que entra en la pregunta sobre afrodescendientes para poder entender cuánto había qué número de población se identificaba con la afrodescendencia. Yo ya vivo en México, justamente viene después de esta carta publicada por Ambulante, donde yo ya tengo el programa de negritud en Convoy, y llega el censo a mi casa y bueno, igual lo mismo, ¿no? Me empieza a preguntar el chavo que todas las preguntas que se tienen que hacer, y de repente como muy avergonzado y muy confundido y como con una defensa, me empieza a aclarar que esa pregunta viene en el cuestionario, que no viene de él, que por favor entendiera que ese es su trabajo. Y yo decía, bueno, ¿pero qué me vas a preguntar? ¿Qué es lo que está sucediendo que tienes tanto miedo? Y dice, es que, bueno, le doy como el aviso porque no se vaya a enojar. Digo, ok, la pregunta es si yo me identifico como afrodescendiente. Y le digo, con muchísimo orgullo, soy afrodescendiente. Y él respira. Y dice, es que no sabe lo profundamente difícil que ha sido hacer esa pregunta en México y en las zonas que a muchos de nosotros nos toca. La gente se cree insultada, se siente insultada, denigrada, porque nosotros hacemos esta pregunta. Y ahí también entendía, decía, claro, qué complicado es, porque seguimos negando la afrodescendencia y por eso nuestra identidad y declararnos afrodescendientes va a seguir siendo un acto político. Porque cuando se registra de que no existe, o que quiere nombrarse en México que no hay un racismo, existe muy enfáticamente, porque a alguien se le insultaría que se le dijera que sí es afrodescendiente. Alguien como tú misma puede ser afrodescendiente, y volvemos a los estereotipos del colorismo, que se cree que la gente de
color blanca. En el 2020 yo le dije que por favor me hiciera la pregunta porque había leído que ya estaba y sí, yo soy afrodescendiente. O sea, los fenotipos pueden ser de muy distintas maneras, pero uno lo ve en su familia. Sí, ¿no? claro, La y ahora diversidad justo de la también, ¿no? familia. Las pruebas genéticas también nos lleva a ese Exacto. lugar. Hay una parte también de reconocer los pasados. Yo digo, se ha hablado muchísimas veces de los genes recesivos y que creo que no deberíamos de tener estas discusiones en pleno 2026, pero existe eso. Entonces, la identidad y de donde uno pertenece y de donde creció y de con quien se identifica en este sentido, pues para mí es súper importante. Y pues claro, que soy afrodescendiente y con muchísimo orgullo. Y entonces empecé a entender también por ese censo, una vez más, lo simbólico que significa el acto de declararse como tal, ¿no? Sí, además también mirar al pasado y toda esa riqueza de todos los lugares distintos de donde venimos independientemente de nuestro fenotipo. ¿no? Totalmente. Sí, eso es muy importante. Y luego cuéntanos la historia de los que huyeron de Estados Unidos y vinieron a México, la que me estabas contando hace rato. Porque es muy Hay una interesante. comunidad muy hermosa en Coahuila que se llaman los Mascogos. Y los Mascogos es una comunidad que se hace justamente de los esclavos que durante la era del Jim Crow del sur de los Estados Unidos huye de los campos de algodón, de la construcción de las vías ferroviarias, obviamente huye del esclavismo, huye de estas leyes Jim Crow y huyen a México. Y forman, hacen comunidad y se establecen en Coahuila. Y entonces los Mascogos hasta el día de hoy siguen existiendo. Y es muy bonito porque siguen cantando una especie de blues y de gospel en un inglés que se ha ido transformando a través de las generaciones, pero que sigue persistiendo dentro de su comunidad y se sigue transmitiendo generación a generación. Hay un documental muy bello que habla de la comunidad de los Mascogos y que a mí siempre me da mucha emoción esa parte, porque ni siquiera en Estados Unidos se conoce esa historia, poco se conoce en México y volvemos a hablar de lo mismo, que la diáspora es una diáspora viva y que se mueve y que se mezcla y que estamos, yo siempre he dicho que Negritud en mi programa siempre hablo de eso, estamos en todas partes. Cualquier lugar de este planeta donde uno quiera ver, va a haber una semilla de negritud hecha ahí, formada ahí. Por supuesto. ¿Recuerdas el nombre del documental? No, pero pueden buscar Mascogos en internet y hay un documental dentro de YouTube. Hay varios chiquititos. Y hay uno que dura más de 40 minutos y busquen Comunidad Mascogos. Y es muy bello porque justamente salen, sobre todo las generaciones de la tercera edad, cantando estos blues y transmitiéndoselo a los niños. Y tienen unos murales impresionantes, justamente recapitulando su historia a través de México y de esta migración de ser libres y huir hacia el sur en vez del norte. Vamos a ir a un corte, Tatiana. En un ratito regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Gracias por acompañarnos en esta conversación con Tatiana García Altagracia. Nuestro tema de hoy, negritudes. Tatiana, volviendo a esa carta tan bonita y tan conmovedora que tú escribiste para tu mamá, tú ya hablas de cómo veías de niña, por ejemplo, su pelo, su relación con sus cabellos. ¿No? ¿Cómo te ibas dando cuenta que había algo que era doloroso para ella y de lo que ella no hablaba? Creo que una de las cosas que para mí fue como muy simbólicas, creciendo con mi mamá y creciendo sobre todo con mi familia dominicana, era entender desde muy chiquita que lo primero que yo soy la persona más lacia de la familia Altagracia, y entonces desde muy chica, aún así con mis chinos, desde muy chiquita me llevaban al salón de belleza. El salón de belleza es bastante peculiar, sobre todo en Nueva York, porque son salones donde es una comunidad y congenian todas estas mujeres y hay que poner productos y alaciarlo y hay que... Entonces, desde ahí ya era algo que era una preocupación constante en mi familia. Que mi mamá se trae a México. Y mi mamá se llena una maleta, incluso de muchísimos productos para poderse alaciar el pelo.
en la constante labor académica de mi mamá, sabía que uno nunca es mirado de manera adecuada si trae un afro. Y hay que alaciarlo. Ay, pensé en los cabellos de Angela Davis, que tu mamá los tenía igual, divinos. Exactamente, divinos. Pero eso era algo que logró hacer incluso en Rusia, pero que en México, y mucho menos siendo una persona trabajando en la academia, de alguna manera era mal visto. Y entonces yo no tengo recuerdo de mi madre volver a usar su afro desde mi infancia. Por eso es que amo mucho esa foto, porque yo nunca la vi o la recuerdo con un afro, sino al contrario, con algo que todo el tiempo trató de alaciar y de taimar. Y nos abren un discurso muy importante de cómo vemos al pelo chino y cómo vemos hoy todavía tenemos una presidenta que se alacia su pelo cuando también tiene un afro. Precioso, por cierto. Exacto, pero que los símbolos de poder en las mujeres siempre somos miradas a través del cabello y de cómo lo portamos. Y es muy triste. Y para mí fue muy simbólico también por su muerte. Mi madre murió de un aneurisma cerebral, un aneurisma entre las dos cortezas de su cabello, de su cerebro, perdón. Y para mí eso era algo muy fuerte, porque fue instantáneo, porque fue muy doloroso, murió muy joven, a los 64 años, y siempre asocié para mí un dolor muy profundo de la cantidad de químicos que ella, siendo ingeniera química, se ponía en el pelo para alaciarse todos los días de su vida. Entonces... ¿Y pues lograste hablar con ella de esas cosas? Ese día que le hablaste, por ejemplo, en Nueva York, que le dijiste, acabo de contestar al censo, descubrí que soy negra. ¿Qué pasó después? Después de eso, no, o sea, digo, como que siempre había una manera de ser muy lúdicas en eso y como una manera de evitarlo, el tema, porque creo que mi mamá tampoco sabía cómo aproximarlo, cómo llevarlo, que eso es algo que, como te decía, ella también, su propia cultura, la República Dominicana, hasta también muy recientemente empiezan a tener discusiones y hablar de la identidad negra como algo que existe en Dominicana, cosa que a mucha gente le puede sorprender. Y es triste porque tiene que ver también con un profundo racismo al país vecino, que tiene que ver con Haití. Entonces los dominicanos, desde ese reconocimiento, no hay un reconocimiento claro de su negritud. Se declaran gente dominicana, no gente negra. Y eso creo que también es un conflicto de también cómo mi mamá puede transmitir este mensaje. Y también existe el estigma. No hace mucho hablaba con una amiga que es probablemente cualquier persona negra, sabiendo los contextos históricos, sociológicos, etcétera, y de lo que uno pasa, y si pudiera elegir nacer en una etnia, no la elegiría. Crecer en un mundo que odia específicamente una etnia, casi en cualquier región del mundo, es muy terrible. Y yo creo que mi mamá, al no quererlo discutir, es que no quería que nosotros tuviéramos el estigma encima de pensarlo desde ese lugar. Lo recibiríamos del mundo y probablemente fue en nuestra adultez donde entendimos y cayeron los preceptos de decir, ok, aquí fuimos discriminados. Aquí nos sucedió, empezando por mi familia mexicana. Y entonces esas cosas se fueron moldeando. Pero creo que mi mamá luchó mucho para entonces nosotros crear una misma identidad. Y creo que eso es algo que luchó siempre por nosotros creer y hacer nuestras propias creencias y tener una afirmación de quiénes éramos y cómo éramos a través de nuestra propia educación y no por algo que se nos insertara. Pero es bien interesante porque tú viviste en México, tuviste tus experiencias aquí en México, como una niña que dices, te preguntaban, ¿y de dónde eres? ¿Y por qué así? Luego te vas a Harlem, donde era tu hábitat, digamos, nadie te tenía que cuestionar nada. Y luego regresas a México, pero ¿cómo viviste esa transición entre pasar de estas preguntas a la naturalidad, a lo que debiera de ser siempre, en todos lados? Claro, yo empecé a estudiar mucho, eso creo que fue una parte de repente, o sea, todo empezó justamente en Harlem, en la comodidad por primera vez de mi piel y de mi pelo. Yo también en ese momento dejé de
de estirarme el pelo, siempre estaba con un chongo y una trenza y con el pelo relamido, por eso es que tengo alopecia. Y Tú dices que hay una relación, ¿verdad? Sí, sí, claro, es muy común, cualquier persona en la negritud está muy establecido que hay una cuestión de alopecia que se llama alopecia por tracción, es el término adecuado, que es por estirar tanto el pelo y poderlo tener agarrado en un chongo o las pelucas o todo, las mismas trenzas, cornrows, etcétera, hacen que se estire tanto que no aguantan los folículos y se debilitan hasta que mueren. Entonces, mucha gente sufre de alopecia. Vimos uno de los casos, digo, probablemente mucha gente recuerda los Óscares, que tiene que ver el momento en que Will Smith le da un golpe a Chris Rock, porque está haciendo burla a otra mujer negra que es su esposa sobre un tema sobre alopecia, cosa que es un poco bastante cruel porque es un tema donde en la negritud se sufre mucho, el tema de poder ocultar el pelo, ¿no? Entonces, yo viviendo en Harlem la primera vez que me suelto el pelo. ¿Acá cómo lo vivías? Acá siempre lo tuve amarrado, o sea, tengo el pelo siempre en una trenza, en un chongo súper estirado y eso hacía que tampoco se notara tanto mis rasgos más negros, por decirlo de alguna manera. Y eso me hacía sentir cómoda, me hacía sentir como una especie de armadura en la cual sabía que no podía, o sea, hay una manera de defensa ante la sociedad y de cómo me pueda percibir y cómo me pueda tratar, dependiendo cómo traiga el pelo. Entonces también era una manera de protección. Como decidí no alaciarme el pelo y no meterme productos, entonces mi recurso fue amarrarlo, ¿no? No hacía lo que hacía mi mamá porque me cansé de que me alaciaran el pelo, pero... Y se convierte en un símbolo de los cabellos, ¿no? El cabello es algo súper poderoso que no pensamos, pero el cabello es una lectura tan bonita y tan profunda que yo siempre he tenido muchas ganas de poder hablar más de todo lo que nos significa el cabello a todos los seres humanos, tanto hombres, mujeres, todos tenemos una expresión a través del cabello. Todos nos identificamos de la manera en cómo portamos nuestro cabello, cómo queremos ser vistos ante el mundo. Entonces un punk es increíble, ¿no? Y también es interesante ver cómo a las mujeres cuando quieren castigarlas, por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres que se suponía o habían tenido una relación con alemanes las raparon. Claro. Y las paseaban rapadas por las calles, claro, ¿no? Las primeras mujeres que entraron a la escuela de medicina, en algún momento los estudiantes las raparon. O sea, es como un castigo. Claro, sí, evidentemente. Y eso es como el poder de lo que significa los cabellos, ¿no? Entonces, sí, en la comunidad afro, por eso es tan importante cuando se porta un afro, porque es un símbolo de poder, es un símbolo de dignidad. Por eso es que los Black Panthers usaban los cabellos afros, por eso es que al día de hoy se apela mucho al pelo natural y poder hacerlo. Y algo que me encanta es que eso se ha transmitido y se ha de alguna manera esparcido también en México. Cada vez más vemos salones para cabellos curly, y hay curly tratamiento, y hay algo más de portar nuestros chinos de una manera con dignidad y fortaleza y poder, ¿no? Y entonces, todo lo que se puede derivar de una conversación de cabello, pues habla también de nuestras identidades, ¿no? Y para mí eso fue algo muy relevante en llegar a México. Poder usar mi cabello como yo quisiera. Tú llegaste a México con algo que después de esa experiencia en Nueva York se había transformado por dentro. Se había transformado muchísimo y entonces tenía muchísima claridad de dónde venía, del orgullo que también llevaba, de lo que significaba para mí, la comodidad de saber que pertenezco a un lugar donde cuando hay un espacio negro me siento completamente tranquila y no tengo que hacer un performance o no me tengo que sentir a la defensiva, sino que me siento en un espacio cómodo en el que puedo transitar sin ningún tipo de tapujo y sin ningún tipo pues sí, de sentirme reprimida. Y entonces, pero hay todavía espacios donde tú sientas que tienes que ser cuidadosa, hacer un performance o... Claro,
Evidentemente sí, sí, sobrevivencia total. No Perdón, es lo sí. mismo entrar en diferentes espacios. Para mí, mi espacio en México es más complicado, es mucho más reservado de lo que puede ser en otros contextos. Acá, afortunadamente, bueno, ahora pertenezco a un tipo de industria donde casi no, pero dependiendo, por ejemplo, si tuviese en mi misma industria que yo me dedico al cine y me he hecho publicidad y he hecho todo tipo de contenido, reality shows y todo, cada uno de esos espacios implican una cosa distinta de cómo puedo ser percibida como productora. Una como mujer, definitivamente, pero también es entrar a un lugar como una mujer con afrodescendencia, con un afro, en una junta con puros ejecutivos hombres, blancos, pertenecientes a ciertas marcas de poder que van a influir o no si se hace un programa, pues hay una lectura detrás, evidentemente. Y hay un conservadurismo también en México muy particular. Yo acá en la calle sí porto demasiadas joyas o demasiados, como me gusta vestirme generalmente, hay un señalamiento que siempre me termina siendo incómodo también, ¿no? Entonces, un señalamiento visual, verbal. Ajá, de exotización, y es muy incómodo. Si de por sí, hablando de lo complicado que es ser mujer también en México, pues también siempre hay que ver el feminismo, que pues en el feminismo no todos los feminismos son iguales, ¿no? Para nada, sí. Entonces, y ahí las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes estamos muy por debajo de los privilegios también de un feminismo más blanco. Entonces todo eso funciona como una capa de cosas donde te puedes sentir mucho más reprimido. ¿En qué sentido entre cómo sería una escena donde tú entre feministas sintieras que necesitas reprimirte? Puede ser en discusiones sobre, por ejemplo, la toma de espacios políticos, ¿no? O de creación, digamos, de alguna manera. Yo tengo un programa de radio dedicado 100%. Buenísimo, me encantó. Llamado Negritud. Ese espacio es básicamente único. Creo que soy la única persona, una mujer negra, que tiene un espacio radiofónico dedicado a la negritud. Es un espacio que, evidentemente, por mi relación tan cercana a Convoy y a quienes fundaron Convoy, era una manera muy lógica de tenerlo. Pero el cuestionarlo y poder ver cuál era la oferta en México de espacios, para hablar de negritud, muy pocos. Sí. Muy pocos. Una radio abierta, casi no hay. Y luego espacios que no sean exóticos hacia la negritud, o que solamente se habla de lo común, ¿no? O sea, o todo es Donna Summer, Michael Jackson. Y hay una cosa como mucho más profunda que yo salgo, por lo cual apelo siempre en mi programa, que es todo género moderno que ustedes están escuchando hoy, cualquiera de esos, vienen de la negritud. Vienen del blues, vienen del jazz. Y de ahí hasta la electrónica, el hardcore, el punk, el metal, todos vienen de la negritud. Es algo que no se habla. No. Y entonces, cuando me dices este espacio, pues es eso. O sea, entonces, ¿cuál es el espacio que una mujer negra tiene para ocupar dentro, por ejemplo, de medios de comunicación, medios literarios, etcétera? Te voy a interrumpir tantito. Sí, vamos a un corte, los libros y películas, y seguimos conversando. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. La esquinita de lecturas y películas, los libros, Mujeres Mexicanas y Afrodescendientes, experiencia de libertad en América Latina y África, siglo XVI al siglo XIX. Esto es ensayo de la socióloga, historiadora y antropóloga María Elisa Velázquez y de la historiadora Carolina González Undurraga.
Otro, Antología de Escritoras Negras Afromexicanas. Tras el encuentro nacional que tuvo lugar en 2025 en el Palacio de Bellas Artes, se publicó esta antología que reúne escritoras afrodescendientes de distintos estados de la República. Ustedes la pueden bajar con muchísima facilidad en la página de la Secretaría de Cultura. Nos seguimos con las películas. Las películas documentales, esta ya se los había recomendado antes, Negra, de la cineasta mexicana eritrea Medinte Wolde Serrano. Es un análisis intimista de su experiencia como mujer afrodescendiente. Desde la primera vez que a los 7 años alguien le gritó negra como si esto fuera un insulto y ella quiso saber de qué se trataba. En este momento está en la plataforma Nuestro Cine MX. También de Medinte Wolde, el documental Nianga, la biografía de Gaspar Nianga, del que estaba hablando con Tatiana, líder de la rebelión de los esclavos que fundó San Lorenzo de los Negros en el estado de Veracruz. La serie de 6 episodios, México Negro, dirigido por el cineasta León Recci, historia de la presencia africana en México desde la llegada de los conquistadores. Recuerda, tuvimos un programa, Juan Garrido, que vino con Hernán Cortés. Hasta nuestros días, música, danza, gastronomía, tradiciones, el activismo en defensa de sus derechos. Está en YouTube del Canal 14, es una muy buena serie. Historia del pueblo mexicano, africanos y afrodescendientes en el México virreinal, producido por Patricia Urías, con un guión de Consuelo Garrido. Lo encuentran en YouTube del Canal 11. Les quiero recomendar también, hay una página en Facebook que se llama Huella Negra, donde encontré información muy interesante. Cuéntanos ahora de tu programa. Mi programa, que está en la plataforma Convoy Network, que Convoy Network es una plataforma bastante única de contenido de podcast, en la cual funciona como... Es única en Latinoamérica, es una de las más exitosas, que es como una especie de aplicación que hay que bajar directamente desde... Y entonces en la aplicación es como... O sea, yo solamente me meto a Google, así le hice, pongo Convoy y no sé, me apareció. Explícanos bien cómo. Sí. Puede ser desde el internet, digamos, desde su computadora, convoynetwork.com, y desde ahí se puede escuchar. Pero también puedes tener la aplicación dentro de sus teléfonos. Okay. En cualquiera que sea Google Play, Apple o cualquier Android o lo que sea que utilicen, buscan Convoy Network y baja la plataforma. Tiene 14 días libres y luego tiene una suscripción en la cual tiene más de 6,000 horas de contenidos de podcast de distintas cosas: política, arquitectura, arte, etcétera. También es una radio en sí mismo. Entonces, es como una plataforma para ver películas, pero solamente dedicada al podcast, y llevamos ya más de 7 años produciendo contenido. Y ahí vive Negritud, y ya estamos en el episodio 364. Cada episodio dura 2 horas. Y durante 7 años, la verdad es que yo nunca concebí que esto me iba a pasar en la vida. Y tú haces todo, ¿verdad? La produces, lo conduces. La música es espectacular, de verdad. Muchísimas gracias. Pues justo lo que yo quería hacer era un espacio, sobre todo que fuera de mucho entretenimiento, pero también de hablar de la historia, la dignificación y la musicalidad que puede existir en Negritud, que abarca toda esta diáspora en todo el mundo. Y sobre todo porque para mí la música tiene una fuerza muy importante. Yo soy una persona súper musical desde muy chica, es la manera en que me conecto, pero siento que la música también es revolución. Y algo que ha hecho muy bien la Negritud en cualquiera de sus expresiones es poder educar a través de transmitir ideas a través de la música. Hoy justamente hablaba con un amigo, por ejemplo, de Jill Scott Heron, que es un gran poeta, en el cual a través de sus mensajes en los 70 fue las ideas que transformaron también a todos los derechos civiles de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, y en México también ocurre. Además, el movimiento de los derechos civiles negros en Estados Unidos fue el pionero de los grandes movimientos por los derechos civiles. Sí, y es muy, muy maravilloso y ocupó esos espacios, ¿no? Y en México ocurre de una manera también, bueno, casi en toda América. Me encanta cómo está por ahí los mensajes. El mismo Fandango es bastante negro y tiene mensajes, y hay una lírica y una coralidad de cómo se van transmitiendo los mensajes, ¿no? Hablando de películas, que también Los Hijos de la Costa, todo lo que ocurre, por ejemplo, que es un documental sobre música en la Costa Chica, de bandas de Mar Azul, etcétera, y también hablan justamente de su identidad en la costa y de su negritud a través de ritmos que vienen, que se pueden perseguir desde países del este africano, ¿no? Por ejemplo.
la salsa que todos escuchamos, por ejemplo, que nace en Nueva York, pero que también tiene una identidad latinoamericana profunda. El otro día le estaba platicando en Negritud, por ejemplo, del tema aguanilé, que todo el mundo conoce. Aguanilé, ¿no? Es una salsa muy famosa. Y aguanilé viene de un canto orisha, me parece que es de Nigeria, de más de 2000 años. Y entonces Aguanile se fue transformando también con los mares hasta que volverse una de las canciones más representativas de la salsa latinoamericana. La negritud siempre está ahí y siempre trae un mensaje, cualquiera género o cualquier voz. Y nada es gratuito. Creo que algo que ha persistido es que todas las personas negras siempre tenemos la idea de que sea o como sea lo queramos transmitir, siempre tenemos detrás una política y una resistencia y una revolución de hacernos presentes y de tomar espacio. Estábamos hablando también del asunto de la identidad, lo compleja que es, lo cambiante, asumirla, cómo, desde qué reflexiones. A mí me gustaría mucho que me hablaras más de eso y te quiero pedir una disculpa porque caí en el mismo error. Es decir, al yo pensar en negritudes, pensé en las comunidades y como tú dices, hay personas como yo, me explicas, que no pertenecemos a ninguna de esas comunidades y que sin embargo pertenecemos a las negritudes con otra historia, venimos de otro lado. Sí, yo creo que esa es la parte que sigue siendo muy complejo de entender las negritudes. Y creo que siempre hay que partir desde la historia, desde dónde ocurre. Volvemos a la herida principal del Tratado de Esclavos Transatlánticos, que son forzados de salir de sus lugares, sus países de origen, para ser esclavizados en otros y ser sometidos por otros. Hay historias, evidentemente, en todas partes de lugares donde evidentemente la generación de comunidad se crea. Pero no dejamos de ser seres modernos donde también, así como existen los mascobos, hubo gente que con su propia individualidad tuvo que migrar forzosamente. Y esa migración forzada, que no necesariamente es ir a caer en una comunidad desde la que poco se habla. Sí. Y eso creo que ocurre en todas las comunidades, no solamente exclusivamente de la negritud, creo que también dentro de los pueblos originarios hablemos de eso, de que hay los contextos geopolíticos obligan a muchísimas personas a migrar. Y esa migración no siempre va a caer en una comunidad. Y esa migración no siempre va a ser purista y tenemos que dejarnos el tema purista en ese sentido porque hoy por hoy pues estamos todas estas personas, millones de personas, que somos justamente la mezcla de muchas historias y tenemos nuestra identidad muy clara, pero que esas identidades también son transformativas y se van transformando. Querer encasillar a veces dentro de comunidades es bastante complejo porque también entonces invisibiliza a las otras posibilidades que son las migratorias, como el caso mío, de una mujer negra que decide con todas las responsabilidades, virtudes y todo, hacerse mexicana. Sí. Y además dejar esa comunidad que tenías en Harlem para venir acá, como dicen en mi pueblo, solita y tu alma. Exactamente. Y yo creo que hay mucha belleza en eso. Por supuesto. ¿No? Claro que sí. ¿Hay algo que nos quieras comentar para despedirnos? No, hay un montón de personas cada vez más fuerte, de creadores, de muchas cosas, de literatura, como Junko Ogata, que se acercaran a su literatura y a su pluma, que es maravillosa. Ella es de Veracruz, pero justamente es una chica nacida en Veracruz con un padre japonés y una mujer mexicana criada en Veracruz. Ella es alguien que ha hablado fuertemente justamente de las narrativas afrodescendientes en México, pertenece a la comunidad LGBTQ+, que también es importante nombrarla. También ver obras como de Candelaria Palma, sus documentales son maravillosos. Ella es afroindígena de la costa de Guerrero y también volvemos a hablar de una maravillosa combinación. André Lo, que también hizo un pequeño cortometraje llamado Coronas Negras, y cada vez más hay más contenido, pero también mirar hacia muchos lugares donde siempre ha estado, en el fandango, en nuestras raíces de las costas chicas, de los mascogos, descubrir más y más y más, y cada vez más pues ser presentes en la identidad
y aquellos que tengan todavía alguna duda de su afrodescendencia, pues sentirse orgullosa de ella y poderla nombrar. Y creo que cada vez es súper importante porque crece y crece, y los afrodescendientes no estamos solamente en un lugar, hay afrodescendientes en Morelos, Colima, Coahuila, Chiapas, Veracruz, Tabasco, todo el país. Y solamente falta reconocernos, mirarnos y ser orgullosos de dónde venimos. Tatiana, me encantó conversar contigo. Igualmente, muchísimas gracias. Pues Tatiana, ella se identifica como afrolatina, es comunicadora, es maestra en producción de cine, conductora de radio, ha sido en Nueva York y en México, creadora y conductora del programa Negritud. Se los recomiendo de verdad muchísimo. En Convoy Network, que es un espacio que dedica a la historia, la música y la cultura afrodescendiente, fue directora asociada de Cinema Tropical y coordinadora del programa de producción de la New York Film Academy. Gracias a ustedes por acompañarnos en sus casas. Les esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.